Perfecto. Pues hoy tenemos un webinario sobre estrategias de lectura para niveles iniciales de español como segunda lengua, que Diego ha subtitulado Los primeros pasos por el camino de la lectura L, español lengua extranjera o español segunda lengua. Tenemos con nosotros a Diego, al que muchos ya conocéis, pero que vamos a presentar igualmente, como siempre hacemos. Diego es un apasionado profesor de español y un consumado formador de didáctica de segundas lenguas. Ha sido reconocido y premiado por su destacado estilo de enseñanza que aporta a la clase y disfruta compartir con sus colegas. Oriundo de Bogotá, Colombia, con muchos años de experiencia enseñando en su país natal y en los Estados Unidos, Diego trae una refrescante conciencia cultural y perspectiva innovadora a la enseñanza de español. Las estrategias de instrucción de Diego se pueden adaptar fácilmente a cualquier nivel de dominio del idioma español. Diego es además el fundador del hashtag LangChat, un chat de Twitter que ha aportado a muchos educadores de idiomas del mundo en los Estados Unidos desde 2011. Diego es un conocido autor que se especializa en escribir poesía comprensible para estudiantes de español como lengua extranjera. Pues Diego, adelante y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Maje, y nuevamente muchísimas gracias a Clever World Languages por la invitación para compartir nuevamente con los profesores de español alrededor del mundo acerca de un tema importante. Tenemos muchos temas importantes y cada día en nuestra instrucción nos fijamos que no solamente es una cosa, ¿no? Sino que tenemos que considerar tantos aspectos, empezando por los diferentes modos de la lengua, que es bueno hablar de estas cosas y por eso los talleres y los webinarios de desarrollo profesional que nos permite Clever World Languages son tan importantes para nosotros los profesores, para mantener una comunicación abierta, para compartir lo que hacemos en nuestra instrucción. Entonces, vamos a comenzar. Nuevamente, mi nombre es Diego Ojeda, soy profesor de español en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos. Y este año estoy enseñando 2 secciones de español 4, nivel 4, y una sección de AP, que aquí significa Advanced Placement, lengua, y una sección de AP, Advanced Placement, literatura. Entonces, obviamente, en estos grupos con los que trabajo este año y con los que he trabajado en años anteriores, siempre la lectura ha sido un aspecto fundamental, una base importantísima como apoyo, como soporte en la instrucción del español y sobre todo en el proceso de adquisición de nuestros estudiantes. La lectura nos provee de un contexto que difícilmente podemos encontrar de otra forma. Cuando tenemos un contexto, tenemos una razón para hablar de X cuestiones. Entonces, partamos de ese hecho, que la lectura es fundamental en la enseñanza de cualquier lengua, ¿vale? Así que este webinario lo hemos intitulado Estrategias de lectura para niveles iniciales. Y de hecho, las actividades que voy a presentar en este webinario son pensadas para esos niveles 1, 2, a veces un nivel 3 puede considerarse un nivel inicial dependiendo de el grado de competencia que tengan los estudiantes. Con mucho respeto digo que no son actividades para escuela elemental como los grados más bajos como kinder primero, segundo, tercero, porque eso es otra cosa, eso es otro mundo muy diferente. Entonces, ya cuando llegan a cuarto, quinto de elemental y escuela media, sexto, séptimo, octavo, la cuestión pues varía un poquito también por la experiencia académica que tienen los estudiantes. Más sin embargo, creo que muchas de estas actividades que son muy sencillas pueden ser fácilmente adaptadas básicamente a cualquier nivel. Entonces, comenzamos con los primeros pasos
por el camino de la lectura L. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, vamos a hablar acerca de aquellas cosas que debemos tener en cuenta antes de leer en la clase de L. Luego, aquellas cosas que debemos tener en cuenta durante la lectura en la clase de L. Para los que no están familiarizados, L significa español como lengua extranjera, ¿verdad? Se utiliza mucho, obviamente, en España y en Europa. También durante ese momento de la lectura vamos a hablar acerca de una comparación entre los niveles iniciales y los niveles avanzados. ¿Por qué? Porque creo que eso nos da perspectiva y eso nos permite detallar si de pronto estamos utilizando en niveles iniciales estrategias de niveles avanzados y hay que tener mucho cuidado con eso. 3, vamos a hablar de unos juegos pre-lectura antes de meternos con el texto y después unas actividades ya trabajando el texto en sí para terminar con unas observaciones acerca de lo que deberíamos hacer después de la lectura en la clase de él. Entonces, dos cosas muy importantes, queridos colegas. La primera, voy a presentarles unos códigos QR en la pantalla y necesito que por favor preparen sus móviles, sus teléfonos celulares para que escaneen ese código QR. Eso les va a dar acceso a unas lecturas y vamos a basar algunas de las actividades en esas lecturas. Entonces es importante que ustedes tengan abierta esa lectura en el momento en que hablamos de las actividades, como para que entiendan muy bien de qué se trata. Ahora, si no tienen teléfono, porque están castigados por usar tanto el teléfono en sus casas y se los han puesto bajo llave, entonces Maje, quien muy amablemente introdujo el webinario, nos va a enviar el enlace a través del chat. Cliquean en ese enlace y pueden abrir en otra ventana de su computadora eh, el texto, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo que lo hagamos. También, como voy a pedir su participación en algunas de las actividades, por favor, participen a través del chat. Y a través del chat me van a ir dando algunas respuestas a algunas de las actividades que propondremos aquí. Entonces, recordemos que cuando hablamos de niveles iniciales, estamos hablando de una gama bastante amplia, ¿sí? No podemos solamente enfocarnos en lo más fácil, ni en lo que es un poquito más difícil, sino que vamos a tener que jugar e ir de un lado a otro. Entonces, empezamos con ¿qué debemos hacer nosotros antes de leer en la clase de L? Y por ende en la clase de lengua extranjera, ¿no? Que en nuestro caso es la clase de español como segunda lengua. Entonces, es importante y fundamental. Bueno, aquí está el primer código QR. Este código nos abre la lectura Un Gol Fantástico de CLED World Languages. No se ve muy bien aquí, pero es la misma portada que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Entonces, a través del código QR pueden abrir el primer capítulo o si no, a través del chat, Maje les estará enviando el enlace para que lo puedan abrir en su ordenador. Entonces, vamos a hablar acerca de antes de leer en la clase. Debo decir que soy muy familiarizado con estos libros porque trabajé como editor con los autores y con la editorial, así que por eso también me gusta muchísimo trabajar con estos libros. Así que empezamos aquí. Primero, y asumiendo que ustedes tienen abierta la lectura, activación de conocimientos previos. Entonces, obviamente en la portada, en la carátula, a través de la imagen y a través del texto, nosotros encontramos que hay unos temas específicos. El estudiante inmediatamente hace una relación. Así que antes de leer, vamos a preguntarles a los estudiantes, bueno, ¿y a quién le gusta el fútbol? ¿Mm? Y no solamente eso, sino profundizar un poquito más. Bueno, ¿y qué equipos te gustan? ¿Sí?
¿Cuál es tu equipo favorito aquí en tu país, en los Estados Unidos? ¿Y tienes un equipo favorito en otro lugar, en Europa? Si los estudiantes no tienen el vocabulario para responder esas preguntas, entonces es importante que nosotros a través de imágenes les demos ayuda y entonces podemos poner un escudo, una foto del Real Madrid, un escudo, una foto del Barcelona, que son mundialmente conocidos y les preguntamos, ¿te gusta el fútbol? Pero bueno, este libro no habla solamente acerca del fútbol, sino que habla acerca, mira, hay dos chicas jugando. Entonces, se trata del fútbol femenino que está tan en auge hoy en día. Entonces, también nosotros podemos involucrar en esta discusión que inicialmente parece un poquito sesgada hacia el género masculino, integrar a las chicas porque por lo menos en mi escuela hay muchísimas chicas que juegan fútbol y les encanta. Entonces, ¿qué referentes hay en tu comunidad del fútbol femenino? Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos todavía es un referente grande Mia Hamm, ¿sí? Que fue una jugadora espectacular de la selección norteamericana. Y así como Mia Hamm, hay otras jugadoras que los estudiantes reconocen. Por ejemplo, la hija de Dennis Rodman. Dennis Rodman era un jugador de básquetbol de la NBA, pero su hija está en la selección americana de fútbol. Entonces, podemos ver eso, podemos mostrarles un videíto, ambientar un poco la lectura para activar esos conocimientos previos. A veces vamos demasiado rápido y no nos encargamos de activar esos conocimientos previos. Cuando activamos conocimientos previos, lo que estamos haciendo es tratar de enganchar al estudiante con lo que viene en el texto. Así que súper importante. Siguiente, la visualización. Entonces, mira nuevamente la portada. Podemos leer con ellos la contraportada y les damos tiempo para que ellos imaginen lo que podría ocurrir en la historia, ¿sí? Entonces, es una historia sobre fútbol, es una historia sobre fútbol femenino. En la portada tenemos a una chica con la camisa o la playera de la selección de México y otra chica con la playera, la camisa, la camiseta de la selección de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar en esta historia, verdad? Mm, muchos pensarán, bueno, se trata acerca de una final, se trata acerca de pronto de un partido súper importante para estas dos chicas y de pronto esas dos chicas son las protagonistas. Es importante anotar que es muy posible que los estudiantes no tengan el lenguaje para hacer esta actividad prelectura en el idioma objetivo, en the target language. No hay ningún problema en hacer esto en el idioma del estudiante, en su idioma nativo, porque lo que estamos tratando es de conectarlos con lo que viene más adelante. Y cuando el estudiante ya tiene una idea global de qué se va a tratar el libro y de alguna forma los hemos motivado, eso ayuda muchísimo en el proceso de adquisición cuando ya empezamos a leer en la segunda lengua. Así como hablamos de las imágenes, hablamos de las ideas, del argumento, vamos a explorar el título. El título de este libro, Un gol fantástico. ¡Wow! Un gol fantástico. Vamos a ver goles fantásticos en YouTube. Y entonces podemos poner los goles de Maradona, podemos poner los goles de Messi, podemos poner los goles de Mia Hamm, podemos poner los goles de Daniela, una jugadora impresionante en Brasil. Entonces, como para ver cuál es el gol más fantástico de estos 10 videos que acabamos de ver, conectar el título con la realidad, hacer predicciones, que hablamos de eso también, y también empezar a considerar palabras claves. Si el libro es un librito tan bien editado como el libro de Un Gol Fantástico, entonces dejemos, antes de empezar a leer, que el estudiante empiece a explorar las ilustraciones. Así que chicos, empiecen a explorar las ilustraciones de este libro ahí en su móvil o en su computador o en su ordenador. Mira, están las chicas jugando,
parece que es la abuelita en una fiesta, hay un perro, la chica sigue jugando, parece un entrenador que está hablando con ella. Entonces, a través de las imágenes también se nos está contando la historia y podemos más o menos saber cómo esta chica ha avanzado en su carrera futbolística, solo a través de las imágenes. Un buen libro y un buen ilustrador y una buena editorial se preocupa por eso. No son al azar, no es al azar que se escogen los dibujos y las ilustraciones, sino esas ilustraciones no son solamente para el gusto estético del ojo humano, sino para apoyar la lectura. Entonces, la exploración de las ilustraciones merece que le dediquemos un tiempo antes. Así que es importante que tratemos de buscar lecturas para estos niveles, sobre todo, que tengan ilustraciones, porque hay muchos que no tienen. Ahora, no estoy hablando de que es mejor tener un comic book, cómics que están tan de moda. Bueno, sí, son más atractivos y al estudiante le gusta porque es más fácil entenderlo y está la ilustración. Pero también recuerden que tenemos que retar un poquito al estudiante, ¿sí? Así que si vamos a utilizar un libro en donde hay texto e imágenes y que está balanceado, es mucho mejor. Un vocabulario previo. Entonces, si quieren ustedes trabajar el vocabulario previo de alguno de los capítulos, está bien. No me parece necesario a mí, sí, personalmente y en mi experiencia de clase, porque trato de evitar las listas de vocabulario, pero yo sé que muchos de ustedes se sienten más seguros si les entregan una lista de vocabulario a los estudiantes. A mí me gusta más que empiecen a entender y adquirir esas palabras a través del contexto, a través de la pregunta, a través de la discusión. Um, Así que si en la lectura hay una palabra que nadie conoce, que es la mancha de sangre, por ejemplo, entonces yo voy a tratar de hacer todo lo posible para que ellos visualicen esa mancha y me he dado cuenta que en lugar de memorizarla, la adquieren porque tienen que pensar en todo el contexto de la historia. Así que piénsenlo, ¿cómo vamos a introducir el vocabulario en la historia? Ok, ahora, durante la lectura en la clase de L, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a leer todo ese contexto como exterior. Durante la lectura, ¿qué es importante? ¡Wow! Tenemos otra lectura aquí, chicos. Increíble. Cledward Languages se pasa de calidad. Tenemos esta lectura que se llama Me despierto y bailo. Y tienen que decir allow all cookies. ¿Ok? Entonces, esta es una historia. Piensen ahí en su cabeza, no lo digan, pero piensen en esas cosas de las cuales acabo de hablar, esas cosas que tenemos que tener en cuenta en la prelectura. ¿Cómo lo haríamos con esta portada, por ejemplo? Piénsenlo. Organicemos el pensamiento y es totalmente diferente. Obviamente, esta historia no habla de fútbol. Bueno, hemos abierto Me despierto y bailo, escrito por la gran autora panameña Naika Barrios Jaén, y no le di el crédito a la primera autora, Inga Patterson Zúñiga. Inga es profesora en New Jersey, aquí en los Estados Unidos, y Naika es profesora en la Florida. Así que son personas que tienen en su día a día esta interacción con los estudiantes y por ello es tan interesante leer sus historias porque están escritas con un propósito específico. Entonces, actividades durante la lectura. Tenemos lectura en voz alta. Sí, sí, leamos en voz alta para nuestros estudiantes. Sí, ya sé que no están en kinder o prekinder, pero cuando leemos en voz alta a nuestros estudiantes, el estudiante empieza a escuchar la manera adecuada como suenan esas palabras. Ahora, no las vamos a leer rapidísimo, vamos a leerlo de una manera normal, pero conscientes de que el estudiante necesita tiempo entre lo que escucha y lo que está viendo. Ustedes saben que la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido por física, ¿verdad? Todos estudiaron la clase de física. Por eso nosotros vemos primero el relámpago
y 3 horas después, bueno, no 3 horas después, pero hay algo científico que dependiendo de la distancia en donde se ve el relámpago, entonces nosotros vamos a esperar más o menos unos 30 segundos o menos para escuchar el sonido. Sucede lo mismo. Vemos la carátula, empezamos a ver la lectura, estoy abriendo en mi móvil, me despierto y bailo, y entonces están viendo esto, pero el sonido de lo que ustedes les van a leer parece llegar más tarde. Es viernes, es la 1 de la tarde, 1 p.m. en España. En el Perú, wow, Perú, qué bonito país. Son las 6 de la mañana, 6 a.m. Laura está comiendo un bocadillo en Barcelona, España. En ese momento, Andrés se despierta en Lima, Perú. Entonces, vamos a leer despacio, vamos a dejar que ellos nos sigan en el texto, porque no queremos que suceda lo mismo que sucede a veces con las canciones. Muchas veces nos animamos a traer canciones a la clase, pero el estudiante se pierde porque va tan rápido la canción que no saben en dónde están. Por eso es necesario enumerar cada una de las líneas de las canciones y si pueden cada palabra para decir, Jorgito, estamos en la palabra número 34, para que se ubiquen. Entonces, una vez leemos este pequeño párrafo, puede ser que no hayan entendido exactamente todo, pero hay cosas que pueden entender, como por ejemplo Perú, Barcelona, España, Lima, Perú, 1 p.m. Entonces empezamos a armar el rompecabezas y los vamos a ayudar también la entonación cuando leamos ese fragmento. Lectura guiada. Realiza una lectura conjunta donde tú y los estudiantes leen juntos, pausando para aclarar dudas. Ese pausar para aclarar dudas no es, ok, chicos, acabo de leer esto, ¿hay alguna pregunta? Ok, seguimos. No, eso no es aclarar dudas. Tú mismo tienes que pensar en cuál es la duda que tiene el estudiante. Entonces, cuando leemos, es viernes, es la 1 de la tarde en España. Es viernes, chicos. Hoy es viernes, ayer fue jueves, mañana es sábado. Hoy es viernes, entonces asegurarse de que ellos están entendiendo esto. Sí, es más lento, sí, pero empiezan a adquirir mejor la lengua en contexto. Durante la lectura también motivarlos a que subrayen, que resalten palabras que a ellos les parecen importantes en la lectura. Hacer preguntas. Bueno, chicos, aquí habla de Perú. ¿Y cuál es la capital de Perú? Ah, bueno, entonces me dicen Lima. Ok, Lima, lo estudiamos antes, ¿verdad? ¿Y cuál es la capital de España? Entonces alguien dirá, Barcelona, claro, porque ahí dice, ¿no? Barcelona. Sé que muchos quisieran que la capital de España fuera Barcelona, pero en realidad la capital de España es Madrid. Entonces podemos detenernos y mostrar en el mapa, contextualizar. Es decir, no tenemos que dejar esa contextualización geográfica para la unidad de contextualización geográfica. Podemos hacerlo todo aquí a través de una lectura. Parar y reflexionar, parar y reflexionar. Mira, 1 de la tarde y Laura está comiendo un bocadillo, está comiendo algo a la 1 de la tarde. Chicos, ¿ustedes comen algo a la 1 de la tarde? En mi escuela dirán sí, comemos el almuerzo, porque nuestro almuerzo es a la 1 de la tarde, pero en otros lugares dirán a la 1 de la tarde. ¿A quién se le ocurre comer algo a la 1 de la tarde? Pero mira, qué interesante. En Barcelona comen un bocadillo a la 1 de la tarde. Entonces, ¿será eso el almuerzo? ¿O será que no hay almuerzo? ¿Será que solo comen un bocadillo y de pronto la cena es como más fuerte? Porque aquí en los Estados Unidos es diferente. Aquí el almuerzo, pues, puede ser también suave. Estaba pensando en Colombia. En Colombia el almuerzo es muy fuerte y la cena es un poquito más débil en cuanto a lo que comes. Entonces, parar y reflexionar, hablar acerca de lo que estamos viendo. Imitación de la lectura. Entonces, que te imiten a ti. Si tú lees, es viernes, es la 1 de la tarde en España. En el Perú son las 6 de la mañana. Laura está comiendo un bocadillo en Barcelona, España. ¿Quién quiere imitarme? Entonces, que te imite. O puedes leerlo de una manera diferente, ¿no?
Es viernes, es la 1 de la tarde, 1 p.m. en España. Eh, en el Perú, hace espacio, o sea, actuando un poquito. A los estudiantes les gusta hacer eso y lo único que estamos haciendo es trabajar la lengua a diferentes ritmos. Si tuviésemos y pudiésemos de pronto hacerlo con diferentes acentos, y no se asusten porque no estamos hablando de estereotipar a nadie, pero si pudiéramos leerlo con diferentes acentos, sería fantástico. Yo soy colombiano, yo tengo mi acento colombiano, pero un español lo va a leer diferente, ¿verdad? Un mexicano lo va a leer diferente, un chileno puede leerlo diferente, una peruana puede leerlo diferente. Así que es bueno exponerlos a ellos también a ese tipo de sonidos diferentes del idioma a través de la imitación de la lectura. Registro de las ideas claves, entonces, poco a poco que vayan apuntando las cuestiones que son importantes en la obra y que si hay palabras que realmente no pudieron entender por contexto, paramos, las escribimos y ahí sí que hacemos una listica. Entonces, durante la lectura, vamos a ver cosas que se hacen en niveles iniciales y niveles avanzados. Les pido mis disculpas porque el cuadrito no es demasiado elaborado y quedó un poquito estrecho, pero aquí vamos. Énfasis en la decodificación en niveles iniciales, es decir, vamos a hacer el énfasis en entender a través de las nuevas palabras lo que está sucediendo en la historia. Mientras que en los niveles avanzados vamos a hablar acerca de la comprensión en la profundidad, ¿sí? Que los estudiantes comprendan los textos en un nivel más profundo. Ahora, piensen, en los niveles iniciales, ¿estamos pidiendo que los estudiantes comprendan los textos en un nivel más profundo? ¿O estamos centrándonos en la decodificación, en la pronunciación, en la estructura básica del idioma, en la fonética? Porque eso es lo que deberíamos hacer. ¿Qué sucede cuando en niveles iniciales nos centramos en la comprensión de la profundidad de los textos? Llegan estos chicos a nivel 3, a nivel 4, no pudiendo leer ni entender nada, porque no nos detuvimos para esto que estamos hablando de los niveles iniciales. Como dijimos, la lectura en voz alta, que es una gran estrategia, mientras que a los niveles avanzados vamos a hacer una lectura de tipo crítico, porque es importante el pensamiento crítico, especialmente en los niveles avanzados. El estudiante en los niveles iniciales lee junto al profesor, mientras que en los niveles avanzados ya podemos soltarlos un poco. Yo sugiero ayudarlos al comienzo, especialmente en clases avanzadas como la clase de AP Literatura, darles la mano al comienzo, contextualizar, pero después dejarlos solitos. Una lectura independiente. Entonces, miren, ¿qué estamos haciendo nosotros a nivel de lectura en nuestras clases? Niveles iniciales, ese contexto visual que es muy importante del cual hablamos. Textos cortos y más simples. Textos un poco más elaborados. Hablamos en el nivel avanzado de inferencias, predicciones. La inferencia que por lo general no está presente a nivel del texto inicial porque es una narración muchísimo más plana, cronológica. Entonces, es interesante ver las diferencias entre la lectura en el nivel inicial versus los niveles avanzados. Así que ustedes recibirán copia de esta presentación y después pueden ver esto con más calma. Pero importante, en los niveles avanzados, esas conexiones intertextuales, que el estudiante empiece a comparar diferentes tipos de textos, pero no el mismo tipo de texto, narrativa, sino que también haya flexibilidad en el género. Y por qué no que comparen un cuento con una poesía, que comparen una novela con un monólogo, un artículo con una poesía, ¿sí? Todo eso fomenta el desarrollo de la autonomía, pero para lograr eso tenemos que trabajar en los niveles iniciales de una forma específica como hemos hablado aquí. Muy bien, chicos, tercera fase de este webinario.
hablamos acerca de juegos. Entonces, algunos de estos juegos son más fáciles que otros juegos. Para esto, vamos a escanear y tener el primer capítulo de este librito que se llama Todo para Todos. Libro escrito también por nuestra amiga, colega, querida escritora, Inga Patterson Zúñiga. Miren la portada, miren la información visual. Como pueden darse cuenta, a Clever World Languages le interesa mucho la diversidad, la empatía, temas importantes, porque no siempre los temas tienen que ser unos temas en donde todo el mundo es absolutamente perfecto o en donde se estereotipa a los latinoamericanos. O somos pobres todos, o también todos somos criminales y pertenecemos a una pandilla como la Mara Salvatrucha. Es uno de los peores libros que he podido leer en mi vida. Entonces, todo para todos. Ya lo escanearon, lo tienen en su móvil, lo tienen en su computadora. Vamos a ver el primer jueguito con esto. El primer juego se llama Juegos de Palabras. Así que alisten su tercer brazo porque en uno tienen el libro, en otro el ordenador y ahora van a tener que escribir en el chat. Juegos de palabras. Empezar por lo más sencillo. Principio y fin. Entonces, vayan ustedes, por favor, al primer capítulo o la primera página de Todo para Todos, que se llama La Casa de Juan José. Voy a leerlo para asegurarme de que estamos en la misma página. Y dice, La Casa de Juan José. Es domingo a las 11:30 de la mañana. En el barrio Cedritos, en Bogotá, Colombia. De hecho, mis padres viven en el barrio Cedritos, en Bogotá, Colombia. Juan José y sus papás viven en este barrio. Es un barrio muy tranquilo. Juan José y su papá están en el patio. Construyen una rampa nueva para Juan José. La otra rampa es muy vieja. Hay música de cumbia en la radio. Papá, necesitamos más madera, dice Juan José. Mi silla de ruedas es más grande ahora. Sí, es verdad. Aquí tenemos más madera. ¿Quieren café y arepas? Pregunta la mamá de Juan José. Sí, tengo mucha hambre, dice Juan José. Ok, vamos a almorzar. Podemos trabajar un poco más por la tarde, dice su papá. Este juego va a funcionar en algunas páginas y con algunas lecturas mejor que en otras. Entonces, principio y fin se trata. En la clase vamos a dividir la clase en grupos de 4, máximo 5 estudiantes. Pero aquí, pues cada uno por su lado, porque pues no podemos dividirla, está bien. Pero la primera persona que escriba de esta primera página, no de las notas de pie de página, sino de lo que acabo de leer, la primera persona que escriba una palabra que empieza por una letra y termina en la misma letra, ya. Arepa, ya. Bien. La mamá dijo, Ana, ¿dónde está Ana? Ok, bueno, pero respondieron arepa. Es que el que respondió Ana, creo que no estaba pensando en el texto de aquí. ¿Está bien? Pero entonces, arepa, primer grupo, encontró esa palabra. ¿Qué pasa ahora también? Muy bien. ¿Qué pasa cuando nosotros jugamos con las palabras del texto? Todavía no estamos jugando o adentrándonos en el significado de lo que se va a leer, sino que nos centramos solamente en las palabras. Pues que lo hacemos lúdico. Esto se llama animar la lectura y muy pocas veces damos tiempo para animar la lectura y hacerla un juego y hacerla un juego competitivo. Entonces, miren en el libro qué páginas les dan más ejemplos de este tipo. Ese es el primero, juegos de palabras, principio y fin. Ahora el segundo. Para el segundo, por favor, pasemos a la página número 2 de Todo para Todos. Y dice,
Las arepas y el café colombiano están encima de la mesa del comedor. Todos tienen mucho apetito. ¿Cuándo sale tu avión, hijo? Pregunta la mamá de Juan José para decir por 10ª vez en 2 días. Ya sabes, mamá, el martes a las 10 de la mañana, en 2 días, dice Juan José. Juan José está feliz y de buen humor. Bueno, y sigue. Así que este jueguito es muy simple. Yo les voy a decir y le voy a dar a mis estudiantes que también están reunidos en grupo, en la segunda página de Todo para Todos, que coincide en el librito como página número 7, estamos en la página número 7 de Todo para Todos en el móvil. Vamos a buscar una palabra o las palabras que empiecen con la S y tengan 4 letras. Escríbanla en el chat. Empiezan con la S y tienen 4 letras. Sala, correcto. ¿Qué más? No, sabes, tiene más. Sale, tiene 4 también. Sabe, también. Ya me han dicho 3 diferentes. Silla tiene más. Bueno, silla, sí, podríamos decir la doble L es una, ¿no? Muy bien, dejémoslo ahí. Pare, stop. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo. Sale, sí, silla. Entonces, empieza con la S y tiene 4 letras, números y letras. Pueden ustedes inventarse cualquier combinación. Mi consejo es que no vayan más allá de 6 letras, porque pues ya va a ser un poquito más complicado. Y las palabras en español, ¿cuáles son las letras con las que generalmente empiezan la mayoría de palabras en español? Pues googleenlo, pero hay palabras como con A, con S, R, que son más comunes. Muy bien, seguimos jugando con las palabras. Ahora, continuamos con Todo para Todos y vamos a la siguiente página. La siguiente página hay una ilustración. Está el papá de Juan José y su mamá y están comiendo arepas. Ok, y las arepas son colombianas, ¿verdad? Es muy importante que le digamos a los estudiantes que las arepas son colombianas. Dejo que tomen nota, escriban, por favor. Las arepas son colombianas, comentarle a los estudiantes. Ya empezaron los venezolanos. ¡Oh! Ya sabía que había venezolanos aquí. Ok, concéntrese, señor Ojeda. Página número 10. Empiezo a leer un poquito. Dice, después de almorzar, Juan José quita los platos de la mesa y los lleva al fregadero. Después va a su habitación y hace su cama. Es un chico muy responsable y muy ordenado. Su papá llama a la puerta. Sí, entra, dice Juan José. Su papá abre la puerta y pregunta, ¿necesitas ayuda para empacar? Creo que puedo solo, gracias. Juan José quiere ser independiente. Normalmente dice que puede hacer todo solo. ¿Qué vamos a hacer? En esta actividad, las arepas son venezolanísimas, dicen, wow, ok, creo que más de una persona se va a desconectar aquí, lo siento, Maje. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger 3 palabras del texto, página número 10. Pero entonces, esas 3 palabras tienen que seguir el siguiente formato. Que escoges una palabra cualquiera, por ejemplo, la palabra independiente. La siguiente palabra tiene que empezar por la última letra de esa palabra, que es la E. Entonces, y la tercera por la última palabra de esa. Y la cuarta y la quinta. Puedes hacer 3, 4 o 5. La siguiente palabra después de la primera tiene que empezar con la letra de la última palabra que se ha escrito. Vamos a hacer 4. Hagamos 4. 4. Los alfajores, creo que son argentinos, ¿no? Muy bien. Ok, bueno, pero dame 4. Me están diciendo, me están dando 2. Papá abre, correcto. Papá termina en A y empiezan y abre con A. Ok. Almorzar, responsable, estados y su. Ok. Alfajores son chilenos, no está en el texto. O por favor, concéntrense. Dice aquí, independiente, entra, abre, es, somos. Muy bien, trabajemos con esa. Independiente, entra, abre y somos. Entonces, nuevamente, podemos dejarlo ahí, ¿sí? Darles un tiempito y pedirles 5 cadenas o 6
y podríamos pedirles cómo podríamos relacionar estas palabras. No importa si es fuera del contexto de la lectura. ¿Cómo se relacionan estas palabras en la lectura o cómo se relacionan estas palabras por fuera del contexto de la lectura? Es decir, jugar un poquito con eso. Independiente, escucha, abre y elige. Wow, independiente, escucha, abre y elige. Qué interesante. Muy bien, esos son juegos de palabras. Estos son las palabras con cadenas. Otro jueguito. Esta es la sílaba misteriosa. Entonces, habíamos hablado de palabras, de letras inicialmente, ahora vamos a hablar de sílabas. Entonces, en esa página en la que estamos en este momento, vamos a ver en un minuto, menos de un minuto, 30 segundos, qué grupo me puede dar más palabras que contenga la sílaba, pa, pa, la sílaba pa, pa. Prepara, papá, sopa. Muy bien. Para, papá, prepara. Empacar, papá, preparar, papá, empacar. Discapacidad. Muy bien. Papá, empacar. ¿Saben? Lo que me gusta de esta actividad es que casi como que va escribiendo una historia de una vez. Cuando dices, por ejemplo, aquí que me escribieron, papá, empacar a discapacidad, papá, encapa, empacar. Muy bien, entonces les damos unos segundos a los estudiantes para que busquen esas palabras. Entonces, son como jueguitos de ambientación para que nos estemos acostumbrando a ver esas palabras nuevas, para ambientar el texto. Juegos muy sencillos que pueden ser también adaptados a cualquier nivel. Ahora unos jueguitos un poquito más elaborados. Por ejemplo, palabras locas. Ojear primero la historia y elegir 3 palabras al azar que aparezcan en la historia. Cuando salgan deben realizar una acción divertida. Es decir, los estudiantes tienen que hacer como la mímica para esas 3 palabras que acaban de elegir y los otros tienen que tratar de ubicar esas palabras. Repasar las emociones de la historia, especialmente en las ilustraciones. Ustedes pueden ver que en un Gol Fantástico hay muchísimas expresiones en la gente que está aquí en la portada. Entonces, es importante repasar historias con personajes. Entonces, ¿cómo se siente Isa? ¿Cómo se siente el hermano de Isa? ¿Cómo se sienten los jugadores? ¿Cómo se siente la mamá de Juan José? ¿Cómo se siente el papá de Juan José? ¿Cómo se siente Juan José? Por lo general, no se hace esa descripción durante la historia, pero nosotros podemos leerla y adivinar cómo se siente cada uno de ellos. Palabras locas. Ojear primero el cuento y elegir 3 palabras al azar que aparezcan en la historia. Luego, esta es la misma, la acción divertida. Repasar las emociones. Es el mismo slide, lo siento. Muy bien. Siguiente sección, actividades. Cuando hablo de actividades, me estoy entrando un poquito más dentro del contexto de la lectura en sí, en el significado, en el mensaje, en la historia. Entonces, para esta sección de actividades tenemos la carrera de lectura. Entonces, organizar una competición en que los estudiantes lean en voz alta y leer un párrafo para ver quién de cuál grupo puede leer lo más rápido posible, con precisión en la pronunciación. Hago esto mucho también con canciones y entonces mantengo un récord de cada uno de los grupos. Y si, por ejemplo, yo enseño 3 secciones de la misma clase de Español 1, entonces en la pizarra pongo cuál grupo en cada sección lo hizo más rápido. Al siguiente día vienen, lo leen y quieren hacerlo mucho mejor. Entonces, una carrera de lectura es interesante. Palabra secreta. Entonces, se escoge una palabra en el texto que sea fundamental. El profesor la escribe en un pedazo de papel que dobla, se mantiene en secreto y con los estudiantes a través de la pregunta les pedimos que traten de adivinar qué palabra es la que tengo secreta aquí. Podemos dejar que los estudiantes tengan la lectura enfrente y sí, de pronto empiezan random o al azar a leer palabras solamente para darle.
eso no importa, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es jugar con la lectura y lo que estamos haciendo es que si me quieren dar cualquier palabra que esté en el texto, me la tienen que pronunciar muy bien para que yo la entienda y sepa si es la que tengo en el papel o no. Entonces, si quieres hacerlo organizadamente, les das turnos a los grupos. Yo soy un poquito más amplio en ese aspecto y yo los dejo gritar y el primer grupo que lo diga gritándolo, pues ya. A veces no le gusta a mi directora de la escuela, pero ¿qué hacemos? Lo que dicen los números. Entonces, en cada lectura, y si ustedes abren la lectura que tengan allí, generalmente hay una información que está basada en los números. Por ejemplo, es la 1 p.m. Entonces, le pedimos a los estudiantes que se fijen en los números de una página o de un capítulo y que me digan de qué hablan esos números. Entonces, que esa es la tarea, ¿sí? O la actividad en clase. 1 p.m., la hora en España, ¿sí? 11, número de jugadores, solo basado en los números. Podemos hacer lo mismo con los verbos. Entonces, vamos a coger todos los verbos que están en esa página y los vamos a organizar y solamente mirando los verbos vas a tratar de contarme qué es lo que está sucediendo. Un poco de la acción. Me encanta hacer Pictionary de cada uno de los capítulos, no solamente del libro en general, sino de cada uno de los capítulos, o a veces también podemos hacerlo de una hoja, de una página o de 2 páginas. Los tenemos más concentrados si logramos que ellos sepan exactamente en dónde se contienen esas palabras que vamos a utilizar en el juego de Pictionary. A hacer charadas, así como hacemos a Pictionary. Jugar, Simón dice, no solamente tocándose las partes del cuerpo, sino a través de los verbos, con acciones que refuerzan ello. Estas 2 actividades que vienen son de Gianni Rodari, un autor italiano que escribió la gramática de la fantasía y me encantan. Por ejemplo, está el binomio fantástico, muy sencilla. Vamos al azar a escoger 2 palabras de una página o de un capítulo y después vamos a unir esas 2 palabras a través de una preposición o de un artículo. En este ejemplo, dadas las palabras cocodrilo y hotel, podíamos enlazarlas con en, cocodrilo en hotel. Y cada grupo se encarga de contar una pequeña historia fantástica acerca de esas 2 palabras, traen una historia específica, cómo se unieron. Y la pueden contar oralmente o por escrito. Muy bien. La hipótesis fantástica. Entonces, crear una historia a partir de la pregunta, ¿qué ocurriría si? Entonces, esa pregunta se complementa con un sujeto y un predicado. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si el sol deja de emitir luz? ¿Qué ocurriría si Laura en Me despierto y bailo? ¿Qué ocurriría si Laura come un pastel en lugar de un bocadillo? ¿Sí? Entonces, hacer hipótesis basados en lo que estamos leyendo, pero cambiarlo, jugar con cambiar un poco el texto, porque eso ayuda en la práctica y más que en la práctica, en el uso del lenguaje y en la adquisición. El prefijo arbitrario, vamos a escoger sustantivos que están en la lectura y les vamos a poner un prefijo para hacer una palabra nueva y un objeto nuevo en la realidad. Por ejemplo, si la palabra es el bolígrafo, le vamos a poner cualquier prefijo arbitrario, en este caso el antibolígrafo. Y los estudiantes podrían dibujar un antibolígrafo y después explicarle a la clase de qué se trata el antibolígrafo. Entonces, por ejemplo, podría ser la palabra arepa y podíamos escribir el prefijo pre antes de arepa. Entonces, la prearepa. ¿Qué es eso? Entonces, ellos tienen que dibujar la prearepa, que me imagino que serán los ingredientes para hacer la arepa y todo lo que sucede antes de hacer la arepa colombiana. Muy bien, continuamos. ¿Qué pasa después de la lectura en la clase de L? Después de la lectura, ya para terminar, podemos empezar entonces a pedirle a los estudiantes estos resúmenes por escrito. He sido culpable de lo siguiente. He pedido a los estudiantes que me escriban
un resumen del capítulo 1 que acabamos de leer en el primero o segundo día. He sido culpable de ello y tal vez por eso he aprendido mi lección y no quiero que ustedes sufran lo mismo como he sufrido ya. Así que después de la lectura, después de haber disfrutado el libro en todos esos aspectos, vamos a pedir un resumen. Vamos a hacer comparación de predicciones diferentes que tuvieron los estudiantes. Vamos a hacer una discusión acerca de la historia en sí. Vamos a identificar los personajes de una manera un poco más lenta porque ya los conocemos muy bien. Entonces ya podemos saber en su totalidad cómo es ese personaje. Vamos a hacer una secuenciación de eventos ya que no sabemos toda la historia y vamos a, vamos a ver si los estudiantes adquirieron o no adquirieron este vocabulario. Entonces, vamos a tratar todas esas palabras y a tomar todas esas palabras que nos trajo la lectura y contextualizarlas de una manera diferente y ponerlas en preguntas diferentes que tengan que ver con la realidad del estudiante, a ver si entendieron. Es increíble cuando esto sucede, es increíble cuando te das cuenta que el estudiante ha entendido y ha adquirido la palabra sin necesidad de que la haya memorizado, solo a través de las actividades que proponemos. Hacer una relectura, ¿por qué no? Volvamos a leer tal capítulo. ¿Cuál fue el capítulo que más te gustó? Releámoslo. De pronto vemos cosas diferentes. ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos releído una lectura que nos gusta? A mí me encanta García Márquez y yo releo constantemente. No voy a decir que 100 años de soledad para dármelas de inteligente. No, 100 años de soledad pues está bien, pero hay muchas cosas que no entiendo. Entonces, una lectura más sencilla. Me gusta releer, por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba. Me gusta leer, por ejemplo, Los funerales de la mamá grande, que es una sucesión de cuentos. Me gusta releer todo eso. Muy bien, entonces hemos trabajado con 3 lecturas de la colección de reporteros Readers. Y esas lecturas son Un Gol Fantástico, Inga Zúñiga Patterson, Todo para Todos, Inga Zúñiga Patterson, y Me Despierto y Bailo, de Naika, nuestra profesora de Panamá. Entonces, y una invitación para que conozcan un poco más acerca de los reporteros de Readers de Cledward Languages. Y estas lecturas están conectadas con el programa de reporteros. De pronto lo ven ahí. Este es el libro de texto, este es el número 2. Esas lecturas que acabamos de trabajar están conectadas con el programa de reporteros, libro de texto 1. En este momento estamos trabajando con las lecturas del número 2. Así que pueden funcionar individualmente si no tienen el programa de reporteros, pero si tienen el programa de reporteros, el estudiante va a estar más familiarizado con esos reporteros porque tomamos esos personajes que están en el libro de texto para hacerlos reales en estas lecturas. Entonces, hay una selección de textos relevante para la vida cotidiana de los estudiantes del mundo de hoy, no del mundo de hace 20 años. Esto no es pobre Ana. Incorporación de temas de actualidad y de cultura popular. El uso de ejemplos locales o regionales para crear identificación y la importancia de la representación cultural en las lecturas. Así que también la inclusión de personajes y situaciones con los que los estudiantes puedan relacionarse. Porque no todos somos iguales, así de sencillo. Así que son cuestiones que hemos tomado en cuenta para esto. Amigos, muchísimas gracias por su atención en la tarde de hoy. Nuevamente, mi nombre es Diego Ojeda. Si no me conocían antes, pues aquí están mis coordenadas en donde pueden encontrarme. Sigámonos por Instagram porque últimamente he estado mucho por allí, pero si quieren ver mis artículos y mis reflexiones en mi blog, con muchísimo gusto, ahí también está www.señorojeda.com. Muchas gracias nuevamente a Cledward Languages por preocuparse por nuestro desarrollo profesional
por invitarme. No tengo palabras para agradecerles. Así que, Maje, quedamos en tus manos. Muy bien, gracias Diego. Muy interesante. Yo creo que a todo el mundo le ha encantado. Muchos corazones, muchos emojis y muchos mensajes de felicitación. Tengo ya algunas preguntas que ha dejado la gente en el chat. Bueno, el chat en la caja de preguntas y respuestas. Y invito otra vez a todo el mundo a que si tienen alguna pregunta no se la guarden, la escriban aquí y se la haremos pasar a Diego. La primera es de Marta y dice, ¿cuánto tiempo inviertes leyendo en clase? La lectura Qué es buena primero, pregunta. hay dos, Diego, perdona. ¿La Sí, lectura es primero, antes que otra parte de la lección, o se puede hacer al final del periodo o bloque? vale. Cuando nosotros pensamos en la lectura como un elemento al final del periodo del bloque, la estamos dejando en segundo plano. Nosotros tenemos que trabajar con la lectura desde el comienzo, porque ¿cuál es el mensaje? Si la dejamos al final del bloque, el mensaje para los estudiantes, este es el relleno para terminar la clase. Pero si empezamos a trabajar desde el comienzo, se hace importante y ese es el mensaje que estamos transmitiendo a los estudiantes. ¿Cuánto tiempo demoro yo leyendo con un estudiante, con los estudiantes? Eh, por ejemplo, un capítulo de 3, 4 páginas, puedo demorarme por lo menos unos 30, 40 minutos por hacer actividades, por hacer una lectura activa, por conectar al estudiante. Pero recuerden, la idea es poco a poco irlo soltando, poco a poco irlo soltando. Así que invertimos ese tiempo al comienzo, pero poco a poco vamos soltando los Maje. Muy bien, muchas gracias. También pregunta Marta si usas la lectura como una lección principal. Mira, es que nosotros podríamos realmente basar nuestro currículum en lecturas, ¿sí? De hecho, eh, un año hice eso, escogí 5 libros y dije, voy a basar el currículum en las lecturas. Utilizaba el libro de texto como apoyo. Entonces, en una lectura tienes muchísimas usos de la lengua, muchísimos usos gramaticales, y si son libritos escritos específicamente con esa intención, pues muchísimo mejor. Pero entonces que tus ejemplos y tus discusiones gramaticales vengan de los libritos, no de un mundo por allá que no conocemos. Muy bien. Adriana pregunta cuántos días o semanas te toma para terminar de leer un libro completo. Bueno, pero un libro completo, estamos hablando de un librito de nivel inicial que posiblemente tenga unas 7.000, 8.000 palabras, unas 64 páginas, descontando las ilustraciones, tamaño de letra de espacios, que sean unas 50 páginas. Posiblemente me voy a demorar unas 5 semanas, fácilmente. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar con la lectura, ¿sí? Es como con las canciones. A mucha gente le encanta hacer una canción cada día. Yo tengo 4 canciones, una cada cuarto. Ujú. Muy bien. Y te pregunta Mari Nieves, que bueno, te comenta que cada vez hay más estudiantes que manifiestan que odian leer. Y dice que es Sí, una pena. ¿Qué sí. haces tú ante esto? Bueno, primero que todo entiendo por qué. Hay que entender por qué el estudiante odia la lectura. ¿Cuál ha sido la experiencia de la lectura, no solo en la clase de español, sino de pronto en las clases de su propia lengua, en Language Arts, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos? ¿Qué tipo de libros se están trayendo para que los estudiantes lean? Generalmente siguen un currículo muy estricto y, digamos, en grado noveno tienen que leer literatura inglesa, en grado décimo tienen que leer literatura norteamericana, y sin pensar en las intereses, en los intereses de los estudiantes, pues simplemente los ponen a leer eso. Mira, yo me sorprendí el otro día porque un sophomore de mi escuela está leyendo el amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Y entonces yo miré nuevamente y dije, en inglés, The Cholera, no, the Love in the Times of Cholera. Yo, ¿estás leyendo eso y por qué? Y me dice, no, esto es una lectura de la clase de inglés. Ese libro habla del amor adulto, ese libro habla de unas vivencias que un chico de esa edad no va a entender. Entonces, se mezclan esas cosas, ¿sí? Se mezcla el aburrimiento de la lectura porque nunca se hizo una animación a la lectura.
Pero si nosotros, sin importar su experiencia, la experiencia del estudiante, empezamos a manejar la lectura desde la animación, de una vez los conectamos. Muy bien. También pregunta Laura si recomiendas enseñar vocabulario primero o antes de empezar a leer con los chicos. Bueno, Laura, creo que Laura no estaba poniendo atención todo el tiempo porque hablamos de eso. Dijimos que en realidad, pues es la decisión de cada profesor, pero entre más podamos trabajar con vocabulario de manera contextualizada, sin necesidad de traducir o de hacer listas de vocabulario, mejor se va a adquirir esas palabras. Entonces, si quieres trabajar una lista X, que no vaya a ser una lista demasiado grande, sino que balancees entre lo que estás trabajando a través de la lectura, contextualización y la lista que de pronto es más memorización. Muy bien. También preguntan qué opinas sobre la lectura libre, donde los estudiantes leen un librito de su interés sin ninguna guía por parte del docente. Sí, esa es una excelente pregunta y tiene que ver mucho con otra presentación que hice para CLED World Languages en Kentucky, presencial, en donde hablé acerca de la colectivización de la lectura. Yo conozco muy bien la teoría del Dr. Krashen, he tenido la oportunidad de trabajar con él y su FVR, Free Voluntary Reading. Pienso que el FVR tiene más éxito cuando nosotros empezamos a trabajar con el estudiante, cuando lo llevamos de la mano. Después sí lo dejamos más adelante a que hagan una lectura más independiente. ¿Por qué? Lo he visto. Si no hacemos eso y desde el primer nivel, la primera semana, les decimos, mira, he comprado todos estos libros para ti, todos los libros de Diego Ojeda, ¿cómo te parece? Espectacular, ¿verdad? Entonces míralos y me dices cuál quieres leer. Entonces el estudiante va a mirar las ilustraciones, va a mirar la carátula, va a mirar qué tan largo es, todo ese tipo de cosas y escogerá uno si escoge uno. Eso no garantiza de ninguna forma la adquisición. La lectura es fundamental, como lo dice el doctor Krashen, en la vida de cualquier persona que comunique a través de cualquier lenguaje, pero creo que tenemos que ser estratégicos en cuanto a cómo la vamos a trabajar en la clase. Muy bien, también tenemos una pregunta que se refiere a que, hablando del nivel básico, ¿qué tiempo gramatical sugieres para responder a preguntas de hipótesis que requieren el condicional? Hey, esa es otra buena pregunta, y hablando del doctor Krashen. Cuando el doctor Krashen dice, entonces tenemos que esperar a que el estudiante esté en este nivel para utilizar el condicional. Si tú trabajas el condicional, que una pregunta con el condicional y el estudiante la entiende, pues, ¿por qué no seguir trabajando con el condicional en el caso de la hipótesis fantástica en el nivel 1? O sea, es entregarle al estudiante los elementos para que lo trabaje desde diferentes perspectivas. Puede sonar raro, pero estudiantes de nivel 1 y nivel 2 pueden empezar a trabajar el subjuntivo, porque ellos pueden empezar a ver cómo funciona la lengua y no esperar hasta nivel 4 para seguir entendiendo eso. Vale, aquí alguien pregunta, es Luisa, dice, profesor Ojeda, hizo varias actividades, pero me gustaría confirmar cuál es el objetivo macro de la lectura. Revisar vocabulario, hacer un resumen al final. Lo digo porque veo muy valiosas actividades, pero pienso que para una ola de 45 minutos puede ser muy corto. Es para que te pregunte, para que puedas hacer un resumen final. Bueno, yo pienso que en la clase de lengua extranjera, la lectura es la mejor excusa para contextualizar la lengua. Y si podemos trabajarlo desde unas actividades en donde empezamos jugando con las letras, seguimos con las palabras, continuamos con las oraciones, después podemos llegar a la reflexión y a otro tipo de lectura que es un poco más profunda. Pero siento que la lectura es muy efectiva, especialmente cuando nosotros como docentes sabemos qué objetivo tenemos y guiamos a nuestros estudiantes y los acompañamos en esa aventura de la lectura. Muy bien. ¿Vale? Alguien pregunta si nos puedes compartir objetivos de aprendizaje, learning objectives, relacionados puntualmente a la comprensión lectora. Bueno, eso sería un poco más largo que hacerlo aquí oralmente, ¿verdad?
Esto quizás le puedes escribir a Diego y que te pueda responder un poquito más detalladamente porque nos va a llevar más tiempo de exposición los Learning Objectives. Bien, Adriana te pregunta qué herramientas utilizas para evaluar a los estudiantes después de la lectura o qué actividades realizas. Ya A que mí me gusta muchísimo, sí, sí, perdón. perdona, Sí, me gusta dice que, muchísimo, oh, perdón, dale. sí, que acabar la pregunta, pues dice, ya que debemos ingresar calificaciones. Sí, yo también tengo que ingresar calificaciones. Pero a mí me gusta muchísimo trabajar con el falso y el verdadero, porque se puede contextualizar muy bien dentro de la lectura. Me gusta trabajar mucho con opción múltiple. Me gusta trabajar bastante también con cap- textos, partes de la lectura en la que los estudiantes tengan que analizar un poco lo que está sucediendo como para completarla. De hecho, hace una semana, creo, hace 2 semanas, hice una presentación que hablaba acerca de la gramática comprensible y explicaba un poco ese tipo de actividades. Claro, tenemos que también dar unas notas, pero tenemos que tener la mente abierta en cuanto a qué tipo de actividades nosotros podemos utilizar para dar una nota. Así que puede ser también, por ejemplo, la participación activa cuando estamos haciendo estas actividades. Muy bien. También te preguntan ¿en qué nivel empiezas a pedir resúmenes de lectura? ¿No? En el nivel inicial puede ser siempre y cuando hayas terminado con la lectura. Ese es el punto. No un resumen después de haber leído el capítulo 1, porque no estamos ayudando mucho al estudiante. Cuando hemos terminado la lectura, hemos trabajado la lectura, ya el estudiante puede visualizar y puede pensar en términos de resumen. Ujú. También te pregunto si tienes alguna fórmula para guiar a los estudiantes para resumir la historia. Bueno, eso también sería una respuesta que me gustaría responder a través de email. Ujú. Vale. Ujú. Y tenemos una última pregunta, por lo menos en el Q&A. Bueno, ha entrado una nueva. Que dice, profesor Ojeda, ¿considera usted que los estudiantes de nivel 1 deben hablar el idioma al mismo tiempo de escuchar, leer y escribir? Magi, yo no sé si entiende la pregunta. A ver, voy a leer. ¿Considera usted que los estudiantes de nivel inicial, imagino que deberán comunicarse, se referirá si tienen que producir oralmente al mismo tiempo que tienen que escuchar en la lengua meta, leer y escribir? Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que tiene que ver mucho con las expectativas de la administración, que después de la segunda semana entran a una clase de lengua y para ellos una clase de lengua exitosa es donde los estudiantes están diciendo algo. Entonces, ese output, ¿no? La entrega, el uso de la lengua, cuando lo más importante es el input, la entrada, y por eso es que tenemos que acompañarlos a ellos en este proceso. No pienso que sea así como se pregunta. Muy bien. Vale. Javier pregunta si podríamos utilizar literatura en vez de cuentos aislados. Eh, bueno, pues los cuentos son literatura. Ujú. Y si hablaríamos también de otros temas, más allá de la lectura, contexto político, histórico, etcétera. Claro, claro, pero también tienes que ver la edad de los estudiantes, tienes que ver su grado de lectura para poder, porque cuando hablas de política, entonces ya tienes un pensamiento crítico, hay que hacer un análisis, hay que hacer una lectura profunda. Entonces, estamos hablando de pronto de un nivel un poco más avanzado. Muy bien. Vale. Bueno, alguien dice que estas ideas también funcionan bien con los libros de CLED de ¿Vale? Bogotá, Costa Rica y de los países hispanoamericanos. Sí, es cierto. Podrían funcionar con esas lecturas. Tenemos otra colección que es para niveles un poquito más avanzados que los de reporteros, en los Ujú. que no son los protagonistas, no son los reporteros, sino historias que pasan en capitales y en ciudades del mundo de habla hispana. Vale. Alguien te pregunta si estos libros, bueno, nos preguntan a nosotros si estos libros son para middle school o high school. Yo creo que para ambos, ¿no, Diego? Tanto para middle como para high school.
Sí, claro, tú ves Reporteros uno y se adapta perfectamente a un español middle school A y B. De hecho, Maje, Reporteros tiene versión A y B, además de versión uno. Correcto, Sí. correcto, correcto. Ujú. Bien. Y alguien te pregunta si recomiendas lecturas de esta extensión también para clases virtuales individuales, me imagino, uno a uno. Claro, claro que sí, porque realmente las lecturas no son muy largas, ¿sí? Y las puedes trabajar así como las trabajamos nosotros durante el webinario. Ujú. Vale, alguien que he visto bastantes preguntas en el chat sobre esto, preguntan si estos libros tienen formato digital. Sí, los libros tienen formato papel, tienen formato digital en el que las lecturas están locutadas y podrán seguir una locución de varios actores de voz de los países latinoamericanos o españoles, si es, por ejemplo, un chico de España. Y también tenemos un formato digital para profesores en el que hay una guía de profesor en el que va, no sé si digo que explicar un poquito más esta guía de profesor, que creo que es muy interesante, que acompaña a los libros. Diego, Bien. ¿quieres explicarte un poco cómo es la guía? Sí, la guía del profesor es una guía en la que tenemos diferentes tipos de preguntas, en donde se hacen ya preguntas un poquito más de análisis, porque la idea es empezar a trabajar la guía cuando ya estamos familiarizados con el texto, pero también en donde hay preguntas del estilo input comprensible, en donde se responde a través de la contextualización de la misma historia. Entonces hay diferentes niveles de preguntas, hay preguntas para cada uno de los capítulos. Hay juegos también de palabras que pueden hacerse por escrito y también hay evaluaciones, hay quizzes. Sí, es una guía muy completa en la que Diego también ha trabajado, guiándonos para hacer un trabajo que funcione en la clase de español en Estados Unidos. Y a ver, creo que queda una pregunta, si no me equivoco, es que, bueno, te la traslado igualmente. Alguien pregunta si les permites usar a los estudiantes Google Translate. Qué buena pregunta. Mira lo que sucedió, chicos. La escuela de mi hija manda el calendario en español, el calendario escolar. Y hay una parte en donde dice que estos días son make-up days. Make-up days son días que reemplazan días en donde hubo mucha nieve o no se pudo hacer clase. Eso en inglés es make-up days. Pero make-up también significa maquillaje. Entonces ellos tradujeron días de maquillaje para los estudiantes. Yo puse eso en redes sociales y la gente realmente se divirtió muchísimo y dijeron, bueno, ese día van a llevar cosméticos, ese día van a llevar esto y lo otro. Ese es el Google Translate. Entonces, no, yo les recomiendo que le pidan a los estudiantes que trabajen Word Reference. ¿Por qué Word Reference? Porque Word Reference te va a dar un contexto de uso de la palabra, más allá de la traducción. Entonces, el estudiante entenderá la palabra en contexto. Vale, alguien pregunta si a nivel universitario, te preguntan a nivel universitario, ¿qué opinas de trabajar artículos que salen en periódicos de países de habla hispana? Bueno, pero recuerden que a nivel universitario también tenemos niveles iniciales, ¿no? Entonces, depende. ¿Qué nivel en secundaria trabaja artículos de actualidad? Generalmente niveles 4 y advanced. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Claro, son artículos escritos para hablantes nativos. Si quieres tomar algo del periódico que sea un poquito más sencillo, yo empezaría por el horóscopo. Vale, y creo que esta ya es la ultimísima pregunta, es si crees que es una buena actividad que el estudiante sea el que haga las preguntas. Bueno, eso es pedirles que produzcan, ¿no? Y a veces pedirles que produzcan tan temprano genera cierto estrés en el estudiante. Creo que sería bueno al finalizar la lectura. Ujú. Bien, pues yo creo que ya tenemos todas las preguntas respondidas. Hay varias personas que preguntan en el chat dónde pueden comprar los readers, así que voy a compartir otra vez el enlace. Aquí se lo dejo. Les recordamos que hay versión impresa, versión digital y una versión digital especial para profesor con la guía didáctica que Diego ha explicado en qué consiste.
También les queremos compartir que el siguiente webinario será el próximo martes 14 de noviembre a las 6 de la tarde. Les he dejado el enlace para poder registrarse, que será en inglés y tratará el tema de la diferenciación y está muy enfocado también en niveles de high school y middle school. Así que les invitamos a que se registren porque creemos que es un webinario muy interesante para aprender estrategias de diferenciación en la clase de World Languages. Y creo que con esto estamos. Lo único que les invito que si van a estar en ADFOL la próxima semana, Diego va a presentar. Diego, creo que es el sábado a las 10:30, si no me equivoco. Correcto, sí. Bien, y después tenemos también una firma de libros con Diego en nuestro booth, el booth de CLET, que lo voy a buscar, creo que es el 4823, si no me equivoco. Y así buscamos también el día en el que Diego va a firmar. Sí, es el 4823, ese es nuestro booth. Y el sábado 18 de noviembre, Diego firmará libros de Reporteros Readers y de la otra colección que les hablamos, que es la colección 24 horas que creo que tengo aquí el enlace y lo voy a compartir también en el chat para que todo el mundo pueda ver la información. Y Diego estará en nuestro booth firmando libros a partir de las 12:15 del mediodía. Las 12:15. Así que les invitamos a que si asisten a ADFOL, pasen por nuestro booth, asistan a la presentación de Diego, que será tan valiosa como esta e interesante. Muchas gracias, Maggie. Muy bien. Pues con esto concluimos y nos vemos en el siguiente presentación webinario. Muchísimas gracias a todos y gracias, Maggie, CLET World Languages.